Diputados provinciales del Movimiento Popular Neuquino. www.diputadosmpn.com. Diputado José Russo. Hoy es un día muy importante para la salud pública de la provincia de Neuquén. Hace pocos días, el día 2 de mayo de este año, se han cumplido 40 años del inicio de la residencia en medicina rural de la provincia de Neuquén, una originalidad importante en esa época, teniendo en cuenta que a fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, la provincia de Neuquén tenía una situación de salud, un diagnóstico de salud muy precaria. Usted siempre recordará el mensaje del gobernador Felipe Zapac a fines de la década del 60, donde detallaba claramente el deterioro que tenía la salud especialmente en las áreas rurales de la provincia de Neuquén. En esa época la tasa de mortalidad infantil de la provincia era del 107 por 1000, teniendo bolsones en algunas áreas del 127, 130 por 1000, lo que nos ubicaba junto con Jujuy, Chaco y Salta en los principales proveedores de muertes infantiles en la República Argentina. A partir de ese momento, y con el diagnóstico que se había realizado en la provincia de Neuquén, que tenía que ver con enfermedades transmisibles en general, que podían preverse a través de inmunizaciones o con problemas de nutrición, teniendo un alto índice de desnutrición, o problemas de transmisión, especialmente en las enfermedades que tenían que ver con la provisión de agua potable o la situación de las excretas. En ese momento se comenzó en la década del 70, específicamente en el año 71, con una reestructuración del sistema del subsector público de salud. En ese momento se lo reconoció como Plan de Salud Neuquino, que fue el antecesor inmediato de lo que después conocimos como Sistema de Salud. Nuestro sistema de salud, que ya había comenzado con 2 o 3 medidas muy simples, como hacer atractiva la avenida a la provincia de profesionales que tuvieran que ver con la pediatría y con el mecanismo de administración y organización de establecimientos, lo que en esa época se conocía como médicos sanitaristas. Comenzó un diseño que en el año 73 dio origen a lo que se llamó Programa de Educación Médica Continua en la provincia de Neuquén, que tenía como referente nacional al doctor Gian Antonio, un padre de la pediatría a nivel de la República Argentina e inclusive con un enorme prestigio internacional. A raíz de este padrinazgo de este jefe de servicio de pediatría del Hospital de Niños, se invitó a otros profesionales sumamente prestigiosos, como el doctor Bota del Hospital Argerich, el doctor Sanchezini del Hospital Ramos Mejía y el doctor Burucúa del Hospital de Clínicas, a que fueran tutores del desarrollo de un programa de capacitación de médicos que posteriormente, a fines del mes de abril del año 74, se hicieron presentes a través de un concurso que seleccionó de más de 110 personas que se presentaron, muchas de ellas en la ciudad de Buenos Aires, a un concurso que dio origen a los postulantes que después, el día 2 de mayo, fueron los que iniciaron el primer esbozo de capacitación sistemática, intensiva y en servicio, que se llama, con la cual se denomina
sistema de residencias. Esto en inicio fue llamada residencia de medicina rural porque el objetivo fundamental era de dotar de profesionales los hospitales rurales, porque los profesionales médicos, inclusive otros profesionales del área de la salud, se amontonaban en cantidad y en calidad en los grandes centros urbanos y no en los hospitales rurales. Quiero hacer resaltar que durante el año 74 el promedio de estadía que tenían los médicos rurales en los hospitales de baja complejidad no superaba los 3 meses, es decir, que permanentemente había un recambio e inclusive muchos hospitales se quedaban sin el personal profesional porque durante un periodo muy largo de tiempo, porque muchos no se conseguían cubrir. En ese momento, el día 2 de mayo, comienza esta capacitación y los profesionales que habían ganado los concursos, quiero pasar a nominarlos porque fueron la primera camada del país de medicina rural, fueron el doctor Roberto Linares, Fernando Leofanti, Malcolm Elder, Victoria Perazo, Alicia del Barrio, Reina del Valle Carrizo, Ana María Rodríguez, Pedro Gauna, Enrique Olarte y inclusive yo fui uno de los integrantes de ese grupo de primeros residentes. He de destacar, señora Presidenta, que en esa época la tutoría y la instructoría de los residentes estaba en manos de médicos de dedicación exclusiva, médicos full time, médicos que tenían un compromiso claro y preciso, no solamente una unidad de trabajo en el sector público, sino que además compartían los criterios que había fijado la política provincial. En esa época los instructores de esta Nobel residencia eran el doctor Alejandro Ferrari, el doctor Fernando Bulgarelli en el área de pediatría, el doctor Jorge Bustamante y Esteban Bonorino en el área de clínica médica, Samuel Kravchik y Guillermo Focasia en el área de tocoginecología, Antonio Paz en el área de traumatología junto con Hugo Iglesias, Jorge Hernández y Roberto Usamia en el área de quirúrgica, todos ellos coordinados por una persona sumamente importante, una referente, un faro técnico y humano para todas estas personas, incluyendo los propios residentes, que se llamaba doctora María Elena Chiesa, que ya esta Cámara se le ha hecho un homenaje. María Elena, la Tana Chiesa, como la llamábamos en esa época, fue realmente la gestora no solamente de la contención necesaria para mucha gente que venía de otros lugares del país, mucha gente que venía de La Plata, de Rosario, de Buenos Aires, de La Rioja, de Córdoba, sino además fue la guía que permitió sostener una cuestión que hoy pasa desapercibida, pero que en esa época fue muy importante, que fue el rechazo de las corporaciones profesionales a la incorporación de médicos de dedicación exclusiva al sector público con formación en servicio en esta provincia. Quiero aclarar que después estos propios profesionales que habían recibido de una forma muy agresiva a los profesionales que venían desde afuera, tildándolos de mano de obra barata o de ser operadores políticos del sistema de la vigencia del gobierno turno, después terminaron por aceptar y se incorporaron a la capacitación de los propios profesionales cuando vieron que se cubrían todas las guardias, que se cubrían todas las actividades y que estos profesionales jóvenes, recién recibidos muchos y que tenían un altísimo compromiso social como que se usaba en la década del 70, en realidad hacían una enorme diferencia en el sistema de salud y en la población de Neuquén. Muchos recordarán la inmediata disminución de las tasas de mortalidad, el abordaje
le pido por favor un segundito más para redondear, la enorme diferencia que generó el abordaje de las áreas inclusive periféricas de las ciudades como Neuquén. En Neuquén tenía la posibilidad de tener médicos permanentes en los centros de salud de esa época, por supuesto en las barriadas de Neuquén, que eran muchísimo más humildes que lo que había hoy, de lo que hay hoy. Este homenaje, señora, tiene que ver no solamente a las personas que iniciaron, que fueron simplemente una coincidencia, una coyuntura, sino a la capacidad de mantener durante 40 años un sistema de capacitación. La enorme diferencia que hace Neuquén es que durante 40 años se siguió formando recurso humano en una provincia pequeña, que nadie creía que era posible que se formaran esos recursos. Hemos sido ejemplos en América, se han tomado como modelo el sistema de salud de Neuquén en países como Ecuador, como Venezuela, como Colombia, como Costa Rica, se ha tomado como ejemplo en Honduras, en Guatemala, inclusive en Cuba. Se ha tomado el criterio que se ha armado en esa época y los sustentos metodológicos y técnicos exactos. Por eso hoy agradecemos al señor ministro y su equipo que participen de esto, un homenaje a la continuidad, una invitación a no ceder sobre estas cuestiones y, por supuesto, señora, el compromiso de quienes habla y de mucha otra gente que no tiene la oportunidad de hablar, pero que sí gestó esto durante un gran transcurso, una gran proporción de su vida. Muchas gracias. Diputados provinciales del Movimiento Popular Neuquino. www.diputadosmpn.com